Muy bien, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, estamos hablando básicamente de características del Señor Jesucristo reveladas ahí. La semana anterior estuvimos viendo algunos de los oficios de Cristo en esa revelación de Juan en el capítulo 1 acerca del Señor glorificado, de Jesucristo en su trono con todo su poder, como Él está ahora. No es algo que Él está viendo como será algún día, sino como Él ya es. Entonces, básicamente es mi deseo que a través de este tema en esta mañana podamos continuar aprendiendo las características de Jesucristo que fueron reveladas ahí al apóstol Juan, porque estas características que Él da acerca del Hijo de Dios, recuerden, y lo he repetido varias veces, tienen la intención de que la iglesia de Cristo, a través de esa revelación, la iglesia de Cristo de todos los tiempos pueda abrazar un concepto sublime de Jesucristo. Entender la gloria de Él, del que nos reina, del que decimos que es nuestro Dios, del que decimos que es nuestro Señor. Y si abrazamos un concepto sublime de Jesucristo, entonces de esa manera la iglesia se va a ver motivada a un propósito sublime de Dios. ¿Cuál es este? Nuestra santificación. Cuando yo tengo un concepto sublime de Cristo, eso por fuerza me va a conducir a ser más santo. Me va a conducir a abandonar pecados, a crecer en la fe, a crecer en la obediencia de lo que Él me está enseñando. Pero un concepto diluido de Jesucristo, un concepto a mi entender, a mi capacidad o a mi preferencia, solamente me va a hacer más propenso a mis propias pasiones. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso requerimos estar conducidos a un constante y creciente estado de santidad de este lado del cielo. Vemos en Apocalipsis 1 entonces estas cualidades de Cristo en su visión. Vemos a Jesucristo como profeta con una voz de trompeta autoritativa de parte del Señor. Es Él quien trae la revelación de este libro y la revelación acerca de sí mismo dada por Dios el Padre. Lo vimos como profeta. También vemos características que muestran su función en el cielo como sumo sacerdote, en toda honra, gloria, santidad delante del Padre a nuestro favor. Pero también comenzamos a ver elementos que la profecía nos menciona en Juan, que nos presentan a Jesucristo como el Rey de Reyes. Y que como Rey de Reyes tiene ojos de llama de fuego. Y como el Rey de toda la humanidad, Él, sus ojos no pueden, o más bien, nadie puede ocultar el pecado ante sus ojos. Todo Él lo puede discernir perfectamente. Porque Él es el juez, el Rey es el juez. Sus pies de bronce que reflejan un juicio de parte del Rey contra el pecado. No solo ve el pecado y ve lo malo por medio de esos ojos de fuego, sino que también está listo para castigar el pecado. Y siguiendo esta imagen como rey, hoy veremos el rey y la iglesia. Quiero que veas entonces en Apocalipsis 1, leeré desde el apartado donde vemos estas cualidades como rey. Y mira lo que dice, por favor, la parte final del verso 14. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Pero nota ahora el 16, que es de donde vamos a estudiar en esta mañana. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué sucedió con Juan cuando vio esto? Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Esta escena de Juan la he mencionado y la mencionaré otra vez más en la siguiente enseñanza, pero nos enfocaremos más en ello. Pero esta escena de Juan cayendo como muerto a sus pies es muy diferente a cuando él quiso postrarse para adorar al ángel al ver lo que le estaba mostrando. Es diferente. Aquí él fue desvanecido, debilitado, él fue prácticamente destruido
al ver esa esencia y esa imagen gloriosa de Jesucristo. Al ver a Jesucristo de una manera sublime, por fuerza, nuestro pecado, nuestra naturaleza humana, todas esas deficiencias se ven destruidas, se ven aplastadas, se ven humilladas, al grado que Juan pensó que estaba muerto al ver a Cristo. Como rey, veremos hoy esta mañana que Jesucristo capacita a sus líderes, defiende a su iglesia y resplandece en gloria para que nosotros resplandezcamos con Él. Quiero hacer algo antes de continuar. Vamos a hacer una oración, por favor. ¿Sí? Ubiquémonos acá, oremos al Señor y que Él quite todo ruido en nuestra mente. Señor, abre nuestro entendimiento. Cantábamos, muéstrame a Cristo. Por medio de tu palabra, Señor, ayúdame a verte tan glorioso que tú eres. Y de esa forma, Señor, poder seguir destruyendo esa naturaleza pecaminosa que aún radica en nosotros, para llegar cada vez más al parecido de tu imagen, un ser santo y perfecto. No lo lograremos de este lado, Señor de la gloria, pero estamos creciendo en ello y tú quieres que tu iglesia crezca en santidad. Te ruego, mi Dios, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, despierta nuestro interés en ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira el inicio del verso 16. Primera frase de esa visión del apóstol. Dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Aquí vamos a ver cómo Jesucristo el Rey capacita a los líderes de la iglesia. Cuando la Escritura habla, normalmente es una expresión muy común en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, de la diestra de Dios, o su diestra poderosa, o su brazo derecho, o que está a su derecha. Este tipo de frases, hermanos, hace referencia al brazo más fuerte naturalmente en la mayoría de las personas, al brazo más hábil. Hay personas que su brazo más hábil es el izquierdo, pero de manera común el brazo más ágil es el derecho y el más fuerte. Esa es la idea cuando entonces se dice a tu diestra, implica que en ese lado de habilidad, protección y poder es con el que está actuando Dios. Ahora hay que entender algo, Dios no tiene brazos, ¿cierto? Jesucristo sí, porque Él tiene un cuerpo físico, pero Dios, como en el Antiguo Testamento lo podemos ver, Él no tiene brazos, pero se habla de la diestra de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere al poder de Dios actuando. Muchas ocasiones cuando sacó Dios de Egipto a Israel, Él lo dijo, fue por mi brazo poderoso, mi diestra que te sacó. Su poder, su habilidad. Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos limitar a Dios en este aspecto? Pero el énfasis es ese, que todo ese poder y habilidad de Dios fue puesto en una obra en particular para llevar a cabo algo con un propósito de Dios. Entonces, es Dios actuando para proteger, ayudar, capacitar, exaltar su propio nombre con su brazo poderoso, fortalecer al débil, su diestra. Ahora, aquí es Jesucristo el que está viendo Juan. Te he mencionado que tienes que tratar de identificar quién está refiriéndose cuando oigas Dios, ¿verdad? Y en este punto al que está viendo es a Jesucristo. Y aquí Jesucristo, en su brazo todopoderoso, su diestra, se encuentran 7 estrellas. No tenemos que divagar demasiado, ni que imaginarnos qué serán esas estrellas. Y si tienes una idea de qué serán, quítate esa idea y solamente lee conmigo el verso 20. Mira lo que dice 1:20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, escucha, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La idea, según los especialistas en las lenguas acá,
La idea es que no se refiere a 7 candelabros como 7 piezas separadas, sino, ¿has visto esa imagen del candelabro judío que tiene una sola base y de ella salen 7 lámparas, ¿no? 7 candeleros. Esa es la idea, que ahí había 7 luces y el Señor estaba en medio de ella. Y dice ahí al final que son las 7 iglesias, las iglesias a las que va a hablar en los capítulos siguientes. Físicamente había 7 iglesias a las que él se dirige, y ya hemos hablado de que ese número también representa una totalidad, es decir, que eso que le habla a las iglesias lo habla al resto de las iglesias a lo largo de la historia, y lo habla a nosotros, por tanto. Pero lo interesante acá de lo que estamos hablando es que esas 7 estrellas que están en la mano derecha todopoderosa de Dios, dice, son los 7 ángeles de las iglesias. Ahora, aquí es importante porque la palabra ángel significa un mensajero. De manera técnica, a veces se refiere a una persona con un cuerpo no como el nuestro, sino un ser especial, celestial, que el Señor al final de cuentas envía con una labor. Por eso se le llama ángel. Es un mensajero, lleva un mensaje. Es el que se le presentó a María para decirle, a José para decirle acerca del nacimiento de Cristo, por ejemplo. Estaban llevando la función de ángeles. ¿Qué es eso? Mensajero. ¿Ok? Entonces, si esta palabra ángel como mensajero es así, entonces hay algunas sugerencias en este punto. Algunos sugieren que estos 7 son ángeles literalmente, como nosotros los concebimos en nuestra idea, porque ni siquiera sabemos cómo son. ¿Okay? La Biblia dice que son varones, no se veían como que diferentes, entonces, bueno, y a veces los describen de una manera muy diferente y especial. Pero algunos sugieren que es esa clase de ángeles literales. Otra sugerencia es que si se refiere a mensajeros de cada iglesia, pueda referirse a los pastores principales de cada iglesia. Aquí algo interesante es que no podemos afirmar que había un pastor por iglesia. Porque, por ejemplo, por lo menos en Éfeso, cuando Pablo, él está en su viaje y él ya no va a pasar por Éfeso, dice que manda a llamar a los pastores de Éfeso. Y no solo vino uno, sino vinieron muchos, que les habló en las playas ahí de Mileto, y él se despide de ellos y todos lo abrazan porque ya no lo iban a volver a ver, les dijo. Pero eran varios pastores de una sola iglesia en una ciudad. Así como también podía ser o referirse, ¿verdad?, como dicen ellos, a los pastores principales de cada iglesia, no estaría inapropiado el término, porque son los que hablan de parte del Señor a la iglesia y por tanto se les llama mensajeros. Otros piensan, según el resto de Apocalipsis, en la posibilidad de que sean los ancianos que se mencionan en las revelaciones que ve Juan. Esos ancianos son representantes de la iglesia en el libro de Apocalipsis y que pudieran ser esos ancianos como mensajeros, aunque no se nos da más información. Ahora, les voy a decir lo que parece ser en mi opinión, pero que al final de cuentas nos va a ayudar a entender el propósito de este mensaje de que las estrellas estén en su mano derecha. Parece indicar que se refiere a quienes estarían encargados de entregar el mensaje. Eso es muy claro. Sea un ángel especial, sea una persona enviada para dar el mensaje que le quería dar a cada iglesia. Al final parece indicar que se refiere a quienes estarían encargados de entregar, y no solo entregar como llevar la carta, sino de dar a conocer el mensaje en cada una de las iglesias. Los 7 ángeles, los 7 mensajeros, esos 7 que estarían encargados de ir y anunciar esta revelación. Mira lo que dice capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. En este texto no está diciendo, bueno, soy bienaventurado porque estoy leyendo Apocalipsis, sino que se está refiriendo a cómo sería entregado este mensaje en las iglesias. Alguien leería, es decir, alguien anunciaría lo que la carta decía, y dice el escrito, bienaventurado el que lee y los que oyen, los que están recibiendo ese mensaje
que el Señor estaría mandando a cada una de las iglesias. Entonces, es probable que este ángel mensajero, una persona física probablemente, o un ser espiritual, pero es el que iba a ir literalmente a leer delante de la iglesia el mensaje. Ahora, quien quiera que fueran, el punto es este: están a la diestra de Cristo. Cuando tú leas algo en la Escritura, no tienes que espiritualizarlo si no se da más allá una explicación en el mismo texto, pero si algo dice, tienes que prestarle atención. ¿Por qué no estaban en lugar de su derecha a su izquierda? ¿Por qué dice en su brazo a su diestra, en ese sentido, en la mano poderosa del Señor? Y no pues que estaban allí, ¿no? Y volteé y vi al Señor o vi a este Rey glorioso y ahí estaban 7 estrellas. No, dice estaban a su diestra. El mismo Juan, cuando ve esa imagen y cae debilitado a los pies de Cristo como muerto. Lean ustedes el verso 17, por favor. Verso 17, Nueva Biblia de las Américas, ayúdenme por favor fuerte. ¿Qué dice? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué no dice, cuando caí como muerto, él me dijo, no temas, yo soy el primero y el último? Sino que usa la misma frase que se utilizó arriba para decir están a la diestra y a la derecha, en nuestra traducción, a la derecha, en su mano derecha, y dice, y su mano derecha me tocó y me dijo, no temas, levántate, y luego le dice, escribe. Literalmente Cristo está capacitando a Juan de sentirse muerto, literal, a levantarlo para llevar a cabo la escritura de la revelación con poder. Es que Cristo, el punto acá, es que podemos afirmar que es Dios, es Cristo, quien capacita, autoriza y fortalece a quienes Él ha llamado, la iglesia ha aprobado, aplicándolo ya al resto de las iglesias, para ser los líderes de sus iglesias. En este caso era literal el que iba a ir a leer, pero era que Dios los tenía en su diestra. Ellos iban a predicar con autoridad. Lo que se iba a enseñar, todos debían obedecerlo. Todos debían saber que eso iba a suceder así como lo estaban diciendo, porque eran capacitados por la autoridad del Todopoderoso, la autoridad de Dios. Lo harían de manera efectiva. No dudes que cada iglesia entendió perfectamente el libro de Apocalipsis, porque estos hombres o estos mensajeros habían sido enviados con la capacitación del Todopoderoso para darle a entender a la iglesia. Imagina si hubieran mandado a cualquiera, pues a ver y explícale lo que tú quieras. Y cuando veamos las cartas a las iglesias, las advertencias que hay, ¿te imaginas si no hubieran entendido el mensaje? Bueno, qué padre, pues quién sabe qué dijo, porque no le entendí nada a esta persona, pero bueno, y luego viene el Señor y los aniquila, como dicen algunos de los mensajes a las iglesias. Señor, ¿por qué nos hiciste esto? Porque te hablé y no oíste. ¿Qué quiere decir eso? Que el que fue y dio el mensaje lo dio con eficacia, que la mano todopoderosa de Cristo lo había capacitado para hacerlo. Y que aunque eran débiles, porque solo Dios es el Todopoderoso, llevaron a cabo esa labor. Entonces creo que el Señor entonces nos muestra también que Él capacita y autoriza y fortalece a quienes Él llama para ser líderes de sus iglesias. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué las cosas parece que no son así? 2 cosas. Porque la iglesia pone a quien quiere y no a quien Dios llama. Porque toman como sin importancia las cualificaciones que el Señor mandó con claridad que debías observar en esas personas para ser el líder. Y entonces aprobarle como iglesia y decir es nuestro pastor. No le tomaste en cuenta al Todopoderoso. Y aún así en su gracia muchas veces Él hace que esas personas sean cambiadas después de ser arrastradas en muchas cosas por sus propios pecados. Y yo no sé, el Señor en su soberanía lo hace. Lo que sí sé es que cuando es un líder de la iglesia que Él ha llamado, Él lo va a capacitar para hacer la labor que le ha llamado a hacer. Si no fuera por su diestra poderosa, hermanos, ¿qué hacemos aquí?
O sea, vámonos a ver un partido de fútbol. ¿Cómo un hombre puede convencer a 50 cabezas diferentes de seguir a alguien que no está presente? Solo por su todopoderoso brazo. Él unge a sus siervos en el sentido correcto. ¿Cuál? En que Él está con ellos para llevar a cabo la obra. Él capacita, autoriza y fortalece a esos líderes. Esto entonces tiene implicaciones poderosas. Las 7 iglesias, al oír el mensaje, tenían que temblar ante el mensaje y tenían que obedecer el mensaje. Tenían que responder de manera positiva al rey que les estaba hablando. Porque estos hombres eran solamente sus mensajeros. Eran sus emisarios. Y cuando un emisario del rey proclamaba una verdad que el rey decía, era como si el rey mismo estuviera hablando. Si no le hacías caso, estabas desobedeciendo, no a esta persona que estaba hablando, estabas desobedeciendo al rey. Ibas a cargar con las consecuencias. ¿Cuáles son las implicaciones poderosas? Si esto es verdad, de que Él es quien capacita con su mano poderosa a estos mensajeros a dar el mensaje a la iglesia o a las 7 iglesias y por implicación a la iglesia del Señor por medio de sus siervos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Vamos a regresar ahí un momentito en Apocalipsis, pero Hebreos capítulo 13, verso 17. Alguien podría decirme, bueno, es muy apropiado que prediques esto porque de esa manera te sales con la tuya. Y este es un riesgo que es verdad. Yo puedo manipular las escrituras, manipular mi posición y lograr beneficios personales, sin duda. Sin embargo, por eso el Señor te ha mandado que puedas observar si la persona es llamada por Él. Y si no es así, tienes que correr. Y si vas a correr, déjame abrir la puerta porque no te vayas a estampar allí. Pero tú tienes que ver y temer al Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás de acuerdo en que Dios pone a los líderes en la iglesia para hacer su voluntad bajo las condiciones que ya mencioné, nota lo que dice el verso 17. ¿Qué implicaciones tienen esta idea? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles, si ustedes se sujetan a ellos y les permiten guiarles, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Quiénes son los que en esta escena se quejarían? No la iglesia, los pastores. Cuando hay una iglesia que no obedece, que no se sujeta, que siempre están luchando contra el que les está enseñando y les está liderando, yo quiero irme de aquí. Esa es la idea, ¿no? Se están quejando, Señor, pero ¿por qué? Hay algo que yo oro constantemente y obviamente para mi beneficio, el Señor lo sabe que quizá estoy siendo un tanto egoísta y yo le digo, Señor, trae a tus pies, a tu iglesia, gente que te quiera seguir. Porque eso es una ayuda enorme, obviamente. Porque entonces van a oír tu voz y van a querer seguir y se van a equivocar, pero su base de su vida es que quieren obedecerte. Pero cuando nosotros nos metemos en el lío de traer de traer cabritos, poniendo el ejemplo, y vestirlas de ovejas y decirle, tú eres oveja y vives como cabrito, pero eres oveja, no te preocupes, eres oveja, eso es un problema enorme. Porque estarle hablando y no hace caso y no obedece y vive como le place. Y el problema es que nosotros muchas veces promovemos esa clase de membresía dentro de las iglesias. Porque lo que los atrae no es la predicación de la palabra, es las atracciones que pueda haber en este lugar. Porque lo que los atrae es que tienen a mis hijos contentos allá, les tienen y les hacen hasta actividades en el mes para no tenerlos en la casa, entonces los voy a... O sea, hay muchas cosas que no son malas de por sí,
pero que pueden atraer a personas con intereses equivocados. Pero cuando se predica la verdad que viene de parte del Rey, y los reta, y los hace saber que es una determinación eterna, que los hace saber que vas a obedecer y someterte a alguien más, que no es el pastor, sino al Señor, eso hace que muchas de las mentes dicen, yo no quiero eso. Yo no me voy a involucrar más allá. Y sabes, lo digo para los que estamos aquí. No te conviertas en un eterno visitante de esta iglesia. No vas a ser edificado. Sabes que eso es conveniente porque así ya no te preocupas de que te tengan que obligar a hacer algo. Pero al final no vas a crecer. No vas a sacar provecho. Necesitas obedecer a tus pastores, sujetarse a ellos. Esta es la primera implicación si creemos que en la diestra del Señor está Él capacitando y enviando y autorizando a sus líderes. Porque entonces la iglesia apoya a esos líderes. ¿Te imaginas llegando estos mensajeros y el Señor dice esto? ¿Qué hicieron ellos? Lo escucharon. Prestaron atención, se sometieron. Pero hay una segunda implicación. Si esto es real, los líderes en esa capacitación y autorización del Señor, los líderes son responsables ante Cristo de entregar fielmente el mensaje de Dios. No solo tú tienes que obedecer y sujetarte en ese sentido, tener esa disposición, sino que hay una responsabilidad. Tengo que predicar la palabra de Dios. Y tengo que hacerlo con claridad y con esfuerzo. Y tengo que predicar lo que dice el texto. Porque ¿quién es el que está hablando? No soy yo, es el Rey. Y si yo le cambio a lo que el Rey dice, ¿quién se mete en problemas? Yo. Dos implicaciones: obediencia y responsabilidad de parte de los líderes. Así como el Rey enviaba a sus embajadores y les otorgaba su propia autoridad del Rey para ser escuchados y obedecidos, de la misma manera estos serían autorizados y capacitados por la diestra de Dios para entregar el mensaje de autoridad que cada iglesia requería escuchar. Y creo que eso sigue de manera extensiva cuando el Señor llama a un líder en la iglesia que realmente quiere servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas estrellas estaban a su mano derecha. Hermanos, si Jesucristo es el Rey de esta iglesia, Él ha puesto un mensajero para hablarte. Te vuelvo a decir, pastor, qué apropiado que usted hable de usted mismo. ¿Quién te lo va a enseñar? ¿Quién te lo va a decir? Yo te lo tengo que decir. Ha habido algunos pastores, creo que no tienen mala intención en lo que dicen, pero por ejemplo, pastor, ¿puede venir a mi iglesia y predicar acerca de ofrendas? Porque no es apropiado que yo predique de ofrendas, siendo que yo soy el que al final me va a beneficiar en el sentido del apoyo a la economía. ¿Quién es el que tiene que predicarte de las ofrendas, del liderazgo, de la obediencia? Tú mismo tienes que hacerlo. Porque no vas con tu autoridad, sino la autoridad del Rey. Y Él es el que tiene que ser escuchado. Él es el Rey, entonces Él ha enviado sus mensajeros y envió sus mensajeros a las iglesias y lo sigue haciendo. Jesucristo es el Rey, en segundo lugar, y su palabra es poderosa. Es bien interesante este texto. Mira lo que dice el verso 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, los mensajeros. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Tú lo sabes, o por lo menos lo intuimos. ¿Qué sale de la boca del Señor? Una espada de 2 filos, sí. Pero ¿qué sale de la boca del Señor? Es su palabra. Y normalmente tenemos esta imagen de la espada de 2 filos, hebreos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es cierto, se refiere a la palabra del Señor. Se refiere a sus escrituras. Se refiere a lo que sale de su boca. Aún aquello que no está escrito, pero que saldrá de la boca del Señor, es palabra como esta es palabra de Dios. Y la palabra del Rey es poderosa.
Es bien interesante que dice que de su boca sale una espada de dos filos. Esto nos enseña que esa palabra es peligrosa. Cuando usamos el ejemplo de la espada de dos filos, Señor, penetra y parte mi corazón con tu palabra, pues está bien, ¿no? Porque lo que queremos es que nos toque, quizás es la idea. Señor, convénceme. Pero vas a aprender hoy, en este texto y conmigo, porque yo lo aprendí, que cuando Él habla de su espada de dos filos, es un arma de aniquilación contra los enemigos. No para sus ovejas, sino un arma para asesinar a los que se oponen a Él. Cuando yo vi esto, yo dije, ¿cuántas veces pensamos en eso en relación con nosotros? Y creo que aquí habla para que los enemigos tengan temor y los creyentes puedan descansar en confianza. El Señor me va a defender. Y sabes que no necesita ni mover un dedo, solo necesita hablar. Y dice Apocalipsis que sus enemigos, estando de pie, cuando intentan ir y atacarnos a nosotros y a Él, intentarán asesinar a Cristo y asesinar a sus ejércitos que somos nosotros. Dice que Él solamente hará salir de su boca la espada y que en sus cuencas y sobre sus mismas cabezas todo su cuerpo se derretirá. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Cómo es que alguien puesto en pie de repente será consumido? Y se derretirán sus órganos dentro de su propio esqueleto en un instante. Él no movió un dedo. El poder creador también es poder destructor contra sus enemigos. Y en una palabra aniquila a todos los que son los adversarios. Eso lo que quería hacer es que la iglesia descansara en confianza. Somos atacados, somos perseguidos, pero de él sale una boca, de su boca, sale una espada. Ahora, voy a explicar acá. Las Escrituras nos enseñan que su palabra es eficaz. ¿Qué es eficaz? Eficaz es que logra lo que Él quiere que se logre. Nota, por ejemplo, cómo la palabra de Dios es como fuego y martillo. Jeremías, capítulo 23, Antiguo Testamento. Una imagen también de un instrumento que entendemos cómo funciona. Mira Jeremías, capítulo 23. En esta escena, la gente estaba menospreciando su palabra. Hablaban mentira y decían que era de parte de Dios. La cosa era que el pueblo estaba siendo engañado. Y la pregunta podemos decir, la pregunta de los justos es, ¿y cómo identificar? Porque estos vienen y hablan, dicen que vienen de parte de Dios y son unos mentirosos, y otro viene de parte de... ¿Cómo voy a saber? Bueno, mira cómo dice el Señor acá. He oído, estamos en el 26, ¿verdad? Perdón. 23, 26. Sí, 23, 26. No se enojen pues. 23, 26. Noten, habla primero de que profetizan mentira en su nombre en el anterior y dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas, estos falsos profetas, que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. ¿Quién fraguó esas ideas y enseñanzas? Él mismo en su mente y corazón. Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como los padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Ahora, y Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta de la diferencia? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Es decir, tú puedes identificar la paja y puedes identificar el trigo. Aquí no habla de trigo y cizaña, sino paja, hierba seca que no tiene absolutamente ningún sentido en cuanto a fruto. Y tú puedes ver el trigo y ver que hay un fruto, ¿cierto? Te está diciendo a ti y a mí, tú puedes identificar mi palabra. Mi palabra es poderosa. Si no hay resultado, si no se cumple, en este caso, ¿cómo puedes decir? Es que me dijo y yo pensé que era la palabra de Dios.
La palabra de Dios es poderosa. Escucha. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Y claro que identificamos el fuego. Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Cuando oyes la palabra de Dios, ¿esto es cierto? Esa palabra, dice, es útil para enseñarte, pero luego viene como un martillo y en ese corazón duro te contradice y te dice, ¿no es cierto? Y te duele, pero después de que eso sucede, te indica qué es lo correcto y te indica no solo qué es lo correcto, sino cómo hacerlo. La cosa es que somos personas que nos gusta seguir en nuestros placeres. Y queremos oír algo que se adecúe a mi forma de vida. La palabra de Dios no se adecúa a tu cultura ni a la mía. La palabra de Dios es permanente y poderosa y te hace saber con claridad que es su palabra. Si has sido retado por la palabra de Dios, humillado en tu pecado por la palabra de Dios, ten por cierto que estás oyendo la voz del Señor. Si esa palabra te motiva a seguir en tu vida pecaminosa, te motiva a hacer al Dios a tu medida y que Él se convierta en tu siervo, ten por cierto que estás confundiendo la paja con el trigo. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Nada, Señor. Pues síguela entonces si tú quieres eso. ¿Lo sabías? Su palabra es poderosa, fuego, martillo, y siempre cumplirá. Escucha esto, siempre, siempre. Y no podemos enfatizarlo más, solo hay una palabra que se me ocurre. Siempre cumplirá los propósitos del Señor, siempre. Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No, hermano, el Señor no se acopla a ti, no se acopla a mí. La vara que Él pone siempre está demasiado elevada y te hace saber que por tus fuerzas no puedes. Y te hace saber que necesitas gracia para hacer eso que te está mandando, porque lo dice con autoridad. No porque sea un estándar alto, no se puede, pues cada quien como pueda y las buenas intenciones no sirven de nada. Necesitas gracia para hacer lo que el Señor te está mandando a hacer, porque son límites muy altos. Mis caminos no son como los tuyos, mi forma de pensar no es como tú piensas. Pero hay algo más aquí, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, ¿por qué descienden? Tiene un propósito en el diseño perfecto del Señor. Y no vuelven allá, es decir, no baja y luego sube y no pasó nada, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Hay propósito para la lluvia, dando semilla al sembrador y pan al que come. Mira, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, es decir, no volverá a mí sin haber cumplido el propósito para el que yo la envié. Lo dice enseguida. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Mira, a veces interpretamos esta idea de que predicamos el evangelio y nadie quiere escuchar y que de alguna manera no está habiendo fruto en la predicación. Pero esto es un engaño. El hecho de que estés aquí escuchando, Dios está cumpliendo sus propósitos y eso me consuela y consuela a los predicadores. ¿Sabes por qué? Porque al estar hablando va a haber fruto. O te santifica, te reta y te pone a los pies de Cristo. Pero si eso no sucede, no te preocupes, el propósito sigue firme. Se convertirá en juicio para tu vida. Porque dice el Señor que un día te va a llamar a cuentas a los pecadores y eso será en base a su palabra. No, todo lo que oímos acá, si tú estás pensando en otra cosa, con todo amor te lo digo, es tu problema. Porque Dios ha hablado y Dios juzgará de acuerdo a lo que ha hablado. Nunca su palabra se queda en el limbo, en el vacío y sin propósito. Siempre cumple, a unos para santificación, a otros para condenación. Pero siempre su propósito se cumple. Estás hoy aquí, estás escuchando. Dios tiene un propósito.
no hagas oídos cerrados a su palabra. Siempre cumplirá el propósito. Entonces, para el creyente en esta habitación, será como esa gran noticia, dice la Escritura. Será como el pan y el agua para que no tenga necesidad más y esté saciado. Se convierte en la leche como para el recién nacido es para el creyente. Es dulce como la miel. Es útil para edificarme. Es la verdad hablada en amor y muchas cosas que podríamos decir. Esa es su palabra para el creyente, pero para los enemigos de Dios es un arma de muerte. Hay dos palabras usadas en el Nuevo Testamento para referirse a Dios a la palabra de Dios como espada. Cuando estuvimos en Efesios, la puedes recordar, dice, y sobre todo tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ahí la palabra usada es macaira, que era una daga o espada corta, similar a Hebreos 4:12, cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, y la idea ahí es el que está descuartizando un animal para el sacrificio. ¿Y cómo lo parte literalmente en cuadritos? Era una daga pequeña pero de dos filos. En ambas escenas, hermanos, es contra enemigos del Señor. Cuando dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿para qué es? Porque este es el arma contra los enemigos del Señor, la palabra. Hebreos creo que también se refiere a eso, pero hay algo más. Cuando Apocalipsis dice, vi una espada aguda de dos filos, la palabra utilizada es ronfaya. Y esta solo se utiliza, por lo menos aquí, o vamos a prestarle atención a cómo se utiliza en Apocalipsis. No se refiere a una daga, sino se refiere a un arma de gran tamaño. Ya sea espada o una lanza, no está concluido a qué se refiere, pero algo sumamente grande con dos filos. Y mira cómo se utiliza en Apocalipsis, o cómo lo utiliza Juan, que es el que está haciendo referencia ahí aquí. 1:16, ya vimos ahí. De su boca sale una espada aguda de dos filos. Ahora ve al capítulo 2, verso 12. El mensaje se da a las iglesias y les dice, respondan, obedezcan, porque mira lo que dice el 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿no? La que dijimos anteriormente, con la que sus enemigos van a ser aniquilados. Ahora, ¿por qué se lo dice? Mira más adelante, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé. No habla de bendición. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y qué suerte vas a tener? Si no te arrepientes, si vienes a los pies de Cristo, ¿qué suerte crees que vas a tener? Si peleará con su espada. Y no creas que serán varios espadazos y luchará. No, una palabra. Y el juicio vendrá. Dice, si no te arrepientes, le dice a una iglesia cuya membresía estaba pervertida dentro de ella, que se decían cristianos y no eran. Voy a venir y voy a luchar contra mis enemigos, aunque estén dentro de estos muros. Qué palabras, qué reto. Si no te arrepientes. Capítulo 19, verso 15. Apocalipsis también. Estamos hablando del rey en la iglesia. Mira 19:15. Permíteme leer desde el 14. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada, otra vez ronfalia, una espada afilada para herir, esta palabra herir, matar con ella a las naciones. Habla de sus enemigos. Y las regirá con justicia, con vara de hierro. Mira, por si no quedó clara la escena. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. El Cristo en el cual tú crees y le cantas. Es ese el que vendrá con su espada de su boca y dice que matará a las naciones. Pisar el lagar implica donde aplastaban las uvas para sacar el jugo, y él habla de sus enemigos como uvas.
y Él aplastando a sus enemigos. Pues obviamente, al verlo así, yo no quiero ser un enemigo del Señor. Cuando viniste a los pies de Cristo en la fe del Evangelio genuina, te convertiste en su hijo, ya no en su enemigo. ¿Eso qué esperanza nos da? Pero también en la misma escena no quiero que olvides una cosa. Todo, dice Juan, de hecho él es el que escribe, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le dice al creyente, hey, ten cuidado con tu relación con el mundo. Pero luego dice algo, los que aman al mundo, los que permanentemente aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. No son amados. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, y todo esto empieza a explicar, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero hay algo importante, dice, todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y es bien interesante, esa frase, se constituye, es un pasivo, es decir, es constituido, alguien más lo declara, eres mi enemigo. No es que ellos mismos se pasaron al bando equivocado, soy hijo de Dios y comienza el espadazo y ya me acabó. Soy hijo de Dios y siempre lo seré. Pero aquel que en su vida práctica ama y vive como el mundo, dice el texto, Dios te constituye su enemigo. No te confundas. Y un día con la espada de su poder aniquilará a sus enemigos. Yo no quiero estar ahí. Pero ¿qué estás haciendo tú? La salvación no se pierde. Estamos hablando de si eres salvo o no. Tú identifícalo porque las evidencias te hacen saber quién eres. El uso aquí entonces implica un arma de juicio para herir o matar a los enemigos de Dios. ¿Y cómo lo ve esto la iglesia del Señor? Qué esperanza y consuelo saber que es el Señor quien se encargará de los enemigos. Tanto dentro como fuera de las paredes de la iglesia. Él se encargará de sus enemigos. De quienes están dentro de esas congregaciones, como vimos el ejemplo de la iglesia en Apocalipsis. Yo vendré y pelearé con ellos si no se arrepienten. Y hablaba de una iglesia local, como los que están fuera. Tú y yo no tenemos que luchar contra esos enemigos para vencerlos y juzgarlos. Él se encargará. Y eso trae a la iglesia paz. A los hombres que fueron quemados y mujeres que fueron quemadas por causa de su fe. Eso trae paz. El Señor un día manifestará su juicio. Es su voluntad, es su poder, es su justicia. Jesucristo entonces es el Rey. Él tiene en su mano a sus emisarios, los capacita. Jesucristo es el Rey y su palabra es poderosa en la iglesia. Y como debemos terminar, Jesucristo es el Rey y Él es luz radiante. Hay varias cosas, pero nota por favor esto, regresa conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Me suele suceder esto, el último punto tengo que darlo un poco más rápido, pero espero que podamos hablar lo que se necesita. Mira lo que dice por favor, verso 16 al final. Su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Un día el Señor Jesucristo tomó a Pedro, Juan y Jacobo y dijo que había algunos ahí entre los apóstoles que verían su reino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los lleva al monte y Él se transfigura. Y entonces dice la narración de los mismos evangelios que cuando lo vieron su rostro resplandecía como el sol. A estos tres les permitió verle a Él glorificado por un instante. Les permitió ver su reino. Sin haber muerto pudieron verlo. Fue una visión y dice que todos se postraron y estaban temerosos. Y lee esa historia. Viene Cristo humano todavía sin morir, aún sin morir. Y viene y su mano derecha otra vez y les dice, no tengan temor, levántense. Pero vieron su gloria, su rostro resplandeciendo. Cuando Jesucristo se apareció a Pablo para convertirlo, narrando el hecho en Hechos 23, dice, y al rey que lo estaba juzgando, Pablo le está confesando o testificando y les dice, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya glorificado el Señor, un rostro más brillante que el sol. Pedro lo vio en aquella escena que mencioné y después de verlo exhorta a la iglesia y al exhortar a la iglesia les habla de que debemos nosotros brillar. Ve conmigo, no quiero omitir este texto, 2 de Pedro 1:19, estamos por terminar.
Segunda de Pedro 2:19, mira lo que dice. 1:19, no 2, 1:19. Así, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Cuando está de noche, necesitas algo que te ilumine porque necesitas ver. Dice que la palabra de Dios en este mundo de tinieblas es esa luz. En su palabra, en la Escritura, nos ayuda a ver las cosas de manera clara. Ahora, ¿hasta cuándo debemos prescindir de la Biblia? Es decir, ¿en qué momento decir, muy bien, ya no ocupo la Biblia? Bien, aquí nos dice cuándo. Presta atención como una antorcha o lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, el sol, aparezca en sus corazones. ¿Qué es esto? Cuando Cristo regrese, el resplandeciente, ¿sabes qué? Ya no necesitaremos la Biblia, porque en ese momento seremos transformados a la perfección de Cristo. Toda su palabra será puesta en mi mente y en mi corazón de manera total. Ya no necesitaré ver la Biblia, ya tengo todo en Cristo, me lo ha puesto en mí. Hasta ese día, cuando el lucero de la mañana aparezca, mientras tienes que estar atento a lo que Él dice en estos textos escritos. Él es el lucero de la mañana. Y Juan, antes de tener la revelación de que estamos leyendo en Apocalipsis, termino, primera de Juan, por favor, ve conmigo ahí, capítulo 1. Cuando escribe esta carta es antes de Apocalipsis. Y mira lo que les dice el verso 1 en primer lugar. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan lo tocó. Juan durmió en su pecho. Juan lo vio brillando y dice, es de esto de lo que te escribo, lo que yo pude palpar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que Él es la luz gloriosa. Mira, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y que les anunciamos a ustedes, a la iglesia. Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Ahora mira cómo esto implica en nuestras vidas. Si decimos que yo tengo comunión con Él, que yo soy su hijo, Él es mi Padre. Si dices eso, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, así como el sol irradia, hermanos, y es imposible tapar el sol con un dedo, el creyente irradia la luz de Cristo. Y es imposible atrapar el sol con un dedo. Se hace evidente por medio de la vida transformada. Pero si alguien dice, no, yo también soy luz, pero su forma de vida es de tinieblas, es un mentiroso. Él brilla y la iglesia tenía que saber que Él brilla más que el sol, porque la iglesia debe brillar en esta tierra. Pero si andamos en luz como Él está en luz, es decir, los que están en esa relación, mira, tenemos comunión y se refiere a Cristo con nosotros. Tenemos comunión los unos con los otros. Y a esos, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes brillan. ¿Por qué? Porque yo brillo. Contemplar la luz radiante de nuestro Rey nos conduce a la santidad para brillar como Él brilla. Cristo es nuestro Rey y Él capacita y autoriza a los líderes que pone para cuidar la iglesia. Cristo es nuestro Rey y su palabra es nuestro deleite, pero será un arma de juicio contra los enemigos. Y Cristo es nuestro Rey y ya que Él es luz, somos llamados a andar en la luz. Él es el Rey en la iglesia. Vamos a orar, puestos en pie. Tú eres Rey. Tú eres perfecto. Tú brillas, Señor. Tú has brillado en nuestros corazones. A través del Evangelio pudimos ver el resplandor. Eres hermoso para nosotros. Te amamos y deseamos servirte.
Creemos en ti. Todo esto por gracia, mi Dios, porque tú lo has hecho en nuestros corazones. Gracias por ser un rey que reina ahora, porque dice el texto que tú estás en medio de los candeleros y los candeleros es tu iglesia. Tú reinas aquí, Señor, y ahora. Que esta iglesia, Señor, pueda reflejar esta verdad. Que esta iglesia, Señor, podamos realmente comprender y someternos a tu voluntad. Mi Dios, yo solo soy un mensajero de tu parte y me haces responsable de lo que predico y me haces responsable de a quienes predico. Pero tú eres el Rey. Y este pueblo tiene que obedecerte a ti, no a mí. Este pueblo tiene que someterse a ti, no a mí. Pero ya que tú me has puesto en este lugar con esta responsabilidad, tú das esa responsabilidad y privilegio de que tu pueblo se someta a quienes tú has puesto. Mi Dios, ¿qué cuentas vamos a dar muchos de nosotros? Muchos de los que decimos predicar tu palabra, Señor, y predicamos todo menos eso. Oh, Señor, guarda esta iglesia y siempre pon personas que prediquen tu verdad. Que lo hagan con temor. Y pon en el corazón de tu iglesia una obediencia a ti y a quien tú has puesto. Señor, tú nos defiendes. Y gracias por darnos el testimonio en nuestro corazón de que estamos del lado correcto. Y darnos el testimonio por medio de tu Espíritu de que cuando no estamos del lado correcto nos llamas al arrepentimiento, porque muchos de nosotros nos hemos engañado de decir que somos salvos y no lo somos. Y lo sabemos, pero seguimos en la necedad. Mi Dios, no permitas que alguien en esta mañana se vaya de esa forma. Pero gracias porque tú actuarás contra tus enemigos. Esto es algo tenebroso, temeroso, Señor, pero es una verdad. Y gracias por ello. Descansamos en eso. Y Señor, ayúdanos a seguir brillando, que reflejemos tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.